Bien, seguimos con esto que tiene que ver con la serie de este mes. Y bueno, la semana pasada y las últimas 2 semanas hemos venido hablando acerca de las falsas espiritualidades y cómo el evangelio del Señor, el evangelio de Jesús, nos invita a hacer una deconstrucción. Y voy a usar un término un poco más grosero, a desbaratar todas aquellas presuposiciones, configuraciones, formatos, maquillajes, estructuras que no tienen nada que ver con el evangelio, que en el tiempo hemos venido asumiendo y absorbiendo, asimilando, que al fin y al cabo, cuando usted la revisa a la luz de la palabra del Señor y a la luz del evangelio particularmente, se da cuenta que no son sino falsas realidades y falsas espiritualidades, como hablamos la semana pasada. Y hoy quiero que podamos revisar uno de los aspectos esenciales de la vida cristiana, por no decir el más importante, uno de los más esenciales de la vida cristiana, y tiene que ver principalmente con el culto que damos a Dios. Con el culto que damos a Dios. Y vamos a intentar revisar a la luz de la palabra del Señor, cuánto del culto que nosotros damos al Señor obedece a una expresión legítima, auténtica, honesta, o sencillamente pareciera ser que ponemos el botón de automático y hacemos un culto en automático. Y hacemos un culto en automático simplemente porque sabemos las letras, porque hacemos esto y lo otro. Y de eso vamos a reflexionar en esta mañana. Falsas espiritualidades desde la estructura del culto. Y antes de entrar en algunos pasajes que nos van a mover un poco los cimientos, le pregunto y le digo esto: tu culto de hoy, el culto que ya usted dio hoy, no está divorciado de lo que usted vivió durante la semana. Vuelvo a repetir eso. El culto que usted vino a dar hoy, que ha dado hoy en esta hora y 2 minutos, no está divorciado de lo que usted fue durante la semana. Nosotros estamos llamados a hacer y a vivir un culto las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dije esto y usted tiene que reflexionar. ¿En qué sentido? Porque lo más lamentable que hoy sucede es que en algunos casos, para no generalizar, la única oportunidad de acercarme a Dios de manera de devoción, en la que yo someto mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi corazón a un tiempo de devoción y de culto, es lo que pasa aquí. Porque durante toda la semana no hubo una sola conexión que pudiera tener una actitud de culto y adoración a Dios. Entonces viene siendo en sí mismo, y lo voy a decir así, una falsa realidad. Es venir y aparecer en escena diciendo: Señor, hoy vengo a darte culto, pero es un culto de cada 8 días, aquellos que se congregan cada 8 días. Algunos son los K8, K15, K22. Aquí tenemos que revisar esto con mucho cuidado, con mucho cuidado. Hoy tenemos que vernos desde una perspectiva mucho más integral y pensar: hoy, en lo que hoy viví, lo que hoy estoy haciendo aquí en este lugar de reunión cúltica, es el resultado de una semana en la que yo fui testigo, yo fui un agente de cambio, yo fui un discípulo de Jesús, yo encarné el evangelio, yo puse en práctica las causas del evangelio, y ahora vengo a la reunión cúltica a celebrar, a ser instruido, a ser desafiado, a ser edificado. O no, simplemente es el único espacio que yo le doy a Dios cuando no hay algo más importante que hacer en mi agenda. La Biblia dice en el libro de Isaías, y vamos a revisar algunos pasajes. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 11 al versículo 17. Yo le pido a usted, por favor, use su Biblia, tráigala ya. Estamos leyendo la palabra del Señor de manera física, aunque suene un poco ¿cómo se llama esto? Anticuado, pero bueno, el pastor que tiene ya es modelo 7.2, así que lo siento por ustedes. Dice Isaías capítulo 1, versículo 11 al 17, del versículo 11 al 17, versículo 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios
palabra esta. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando vienen a presentarse delante de mí para visitar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. Oh, Dios mío. El incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, dice. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extienden sus manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no la voy a escuchar. Llenas están de sangre vuestras manos. Lávense y límpiense, quítense en la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, busquen el juicio, restituyan al agraviado, hagan justicia, atiendan al huérfano, amparen a la viuda. Y el versículo final dice, lo voy a leer, y luego vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quieren y oyen, si queréis y oyeréis, comeréis el bien de la tierra, y si no quieren, serán rebeldes y serán consumidos a espada. Estamos hablando de palabra de Dios. Y este pasaje hay que entenderlo bien. Este pasaje no está dirigido al pueblo gentil. Este pasaje está dirigido a Israel. A Israel, o sea que no tiene nada que ver con el pueblo gentil. Por cierto, hoy se divaga en muchos lugares y a mí me lo preguntan cada rato. ¿Es este Israel allá de Israel? ¿Es el Israel de Dios? Pues déjeme decirle que no, y hay formas no es el momento para entrar en detalles, pero este no es el Israel de Dios. O ese pueblo original de Dios. De hecho, Jesús dijo, la palabra dice, a los suyos vino, dígalo conmigo, y los suyos, y a los que le recibieron, ser hechos hijos de Dios. Así que hay otro Israel que tiene que estar, y esa es la iglesia. Es lo que dice Oseas capítulo 6 versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Amós 5, 21 al 24 dice, aborrezco, desprecio vuestras solemnidades, y no me agrada la reunión de vuestras festividades. Pero corre el juicio y la justicia como las aguas, y la justicia como un torrente que fluye. Miqueas capítulo 6 versículos 6 al 8 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré a Dios? Él te ha declarado, oh hombre y mujer, lo que es bueno y lo que es Jehová y lo que Jehová requiere de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Delante de Dios. Y Mateo 9:13 dice, mas sí, vayan y aprendan, misericordia quiero y no sacrificio, porque yo he venido a llamar a justos y no a pecadores. Déjeme contextualizar todos estos pasajes porque tienen solamente un contexto. Y el contexto que tiene es el culto que el pueblo de Israel le daba a Dios. Todos estos versículos están totalmente correlacionados con el tipo de culto que le daba Israel a Dios. Y le voy a explicar básicamente esto. En un momento dado Dios estableció lo que en Isaías capítulo 1 se estaba pidiendo. Dios dijo, yo quiero que celebren las lunas nuevas, yo quiero que celebren los días de reposo, yo quiero que me hagan altares del holocausto. El holocausto era un altar donde traían los carneros, las familias, y los sacrificaban. Ese era el altar del holocausto. Estaba en el altar del incienso que se construyó en el tabernáculo. Era un altar donde se quemaba incienso. Y el incienso se quemaba, y eso significaba la intercesión, la oración y las alabanzas a Dios. De hecho, el olor a la grasa quemada también Dios lo había establecido en el libro del Antiguo Testamento. O sea que esto era parte del culto del pueblo de Israel. Ya era parte del culto del pueblo de Israel. Todo esto Dios lo había pedido. El hacer convocaciones solemnes, el venir a hacer culto, al estar juntos, todo Dios lo había pedido.
Y ahora bien, aunque esto entra en una absoluta contradicción, porque parece ser y no parece, ahora Dios viene y dice, ¿saben qué? No quiero más lo que ustedes están haciendo. Estamos hablando de falsas espiritualidades. ¿Sabe? A mí me preocupa mucho. Es una cosa que la comparto con mucha gente y pastores. Yo le digo, mira, hoy por ejemplo, vea, ya esto es una normalidad aquí en la iglesia. Esta gente, toda esa cantidad de gente. La semana pasada lo dije, este auditorio que ahorita tiene más de 510 sillas, no significa 510 discípulos, porque números no son discípulos. Ojalá. Y yo le decía a los pastores, es esto, miren, ¿qué me garantiza a mí que hoy Dios escuchó los cantos que dimos aquí? ¿Qué le garantiza a usted que cada vez que usted ora Dios lo escucha? Vea lo que le dice Dios al pueblo de Israel. En otras palabras, le dice, cada vez que ustedes cantan y oran, ¿sabe qué hago yo? Me tapo los oídos. Yo no quiero cansarles, y todavía es mucho más categórico. Dios le dice, cada vez que hacen esto, a mí me dan ganas de vomitar. Por favor, iglesia, abra su espíritu. El culto que ustedes me dan ganas de vomitar. Eso dice aquí. Entonces uno entra como en alguna discusión, los que profundizamos en la teología. Bueno, Dios, póngase serio. Primero nos pide esto y luego nos critica esto. Primero dice que hagamos altares nuevos, que hagamos esto, que hagamos lo otro, y ahora resulta que no le quedamos bien. Eso es como el esposo a la esposa, ¿cómo le quedamos bien? ¿Alguien dice amén? Hay un libro de 5.780.000 páginas, solamente la introducción a cómo entender una dama. Miren, no le quedamos bien. Entonces el pueblo de Israel dice, bueno, Dios, ¿qué hacemos? A ver, hágase la pregunta. Dios establece todas las pautas y ahora resulta que está en contra de esas pautas. La pregunta es, entonces, ¿cómo te quedamos bien, Dios? Señor, ¿cómo le quedo bien si yo voy el domingo a la iglesia? Señor, ¿cómo le quedo bien yo si yo, aunque llegue tarde al culto, pero por lo menos llego, Señor? Por lo menos llego, aunque llegue tarde. Si fuera a cobrar un cheque, estaría aquí a las 5 de la mañana y madrugaría y haría más esfuerzo. Pero bueno, es el culto que le damos al Señor. El punto aquí es, la pregunta de fondo es entonces, ¿qué es? Y aquí es donde quiero que reflexione. ¿Cuál es el punto de desconexión? ¿Cuál es el punto en que el corazón de Dios está desagradado? ¿Por qué razón? Así que Dios pide todas estas normativas, ahora resulta que no satisfacen el corazón de Dios. Y lejos de eso, hace aclaraciones y declaraciones altamente grotescas. No lo recibo, no lo escucho, me dan ganas de vomitar, me dan náuseas. Vaya primero, y aquí empieza a hacer la construcción de las razones. Vaya primero y aprendan lo que significa misericordia, justicia, bondad, compasión por los demás. Vaya y hagan estas acciones de justicia. Y cuando ustedes vayan y hacen estas acciones de justicia y de misericordia para con los más necesitados, ahora sí va a encontrar sentido el culto. Ahora, después de que ustedes han vivido, y note la diferencia, por eso decía antes, el tema del culto no tiene que ver solamente con esto. Usted y yo hemos sido llamados a vivir un culto las 24 horas del día, las 7 días de la semana. No podemos aparecer aquí solamente un domingo diciendo voy al culto. Este no debería ser el culto absoluto suyo. Usted debería vivir un culto todos los días. Todos los días. Dios dice, estoy cansado de esto. Y aquí vamos a entrar en algunas características del culto falso. En primer lugar, una característica de un culto falso, porque Dios da la respuesta y dice, yo quiero que aprendan a hacer misericordia, a hacer justicia, atiendan al huérfano, atiendan a la viuda,
hagan obras de misericordia, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Le cuento una historia que pasa siempre a los que andamos con esto. Esta semana, como todas las semanas, hay que ir a hacer shopping de la iglesia. Eso significa que el carro viene hasta arriba con todos los enredos de la iglesia. Vamos a hacer algo. Y cuando yo voy, le digo a Vivi, voy a llevar una cajita feliz a Samantha y unos nuggets a Roy de pollo. Porque no crean ustedes, Roy si no le llevo cajita feliz a él, también se pone triste. Hay que llevarle cajita feliz entonces. Y con el juguete y todo, no crean ustedes. Bueno, el asunto es que voy pasando por el parque, siempre lo compro en un McDonald's, pero voy pasando por el parque y de verdad, le digo, delante de Dios, yo nada más siento, aquí es. El parqueo, había un espacio, me meto al parqueo, de ahí, de la orilla de la calle, y entro allá al McDonald's y me atiende un muchacho. Me atiende, de que yo lo veo, me llama la atención. Lo que veo es que está al frente mío y como que le cuesta escuchar, y me gira la cabeza y veo sus lentes. Ustedes tienen un remiendo de cinta adhesiva que cubre todos los lentes, todo el lente lo cubre, toda esta parte. Y él con altas dificultades para tomar la orden. Cajita feliz de Roy y cajita feliz de Samantha. Él está con grandes dificultades. Cuando él agacha la cabeza, Dios sabe que no le miento. Me dice el Espíritu Santo, para eso lo traje aquí. Tienes que hacer la diferencia aquí. Entonces me entendía, le costó mucho la orden. Ya me pedí que por favor hablaran con el administrador del restaurante. Ya se presentó, yo me presenté, le digo, mira, tome mi número de teléfono. ¿Por qué este muchacho tiene esto? Él es de escasos recursos, le estamos dando una oportunidad aquí. ¿Por qué no ha cambiado los lentes? ¿Por qué no tiene dinero? Son de gente de muy pocos recursos. Dele mi número, que por favor me llame para solucionar algo, porque yo dije, Hugo Soto tiene que ayudarme. Hugo, amén. Yo lo embarqué a usted, o sea, usted y yo somos uno. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está Hugo Soto. Hugo, a ver, Huguito, Hugo. No lo crea, yo pensé en vos. Yo terminé muy contento porque él estaba hablando conmigo y estamos viendo a ver, porque realmente tiene serios problemas. ¿De qué serviría mi culto de hoy? Si yo vengo hoy y veo este auditorio como está lleno todos los domingos y levanto mis manos aquí, cuando cerré mis ojos ante la necesidad del que tiene necesidad. ¿No es un acto de falsa espiritualidad y de hipocresía absoluta saber que en un mundo que está gimiendo, que está desesperado por la manifestación de los hijos de Dios, de saber que el evangelio es lo único que esta sociedad necesita para ser cambiada, ser regenerada, la palabra que más me gusta ahora, regenerada en sus genes, en sus fibras? El evangelio es capaz de hacer todo esto y nosotros nos conformamos con un culto hipócrita y con un ritual vacío. Con un ritual vacío. Enfocarse en las ceremonias y en sacrificios sin un verdadero entendimiento, conexión con su significado espiritual, y reducimos la fe a simples actos sencillamente externos. El culto que usted ha dado hoy es lo que usted interpreta del Dios que usted tiene. Cada uno de nosotros adoramos lo que respetamos y lo que veneramos. Usted y yo, el culto que damos aquí está en total armonía, digo, insisto, en la forma en la que usted interpreta a Dios. En la forma en la que usted interpreta a Dios. Por eso, este vacío en una falsa espiritualidad de culto, cuando entramos aquí con posiciones para cumplir con un ritual de domingo sin haber tenido una conexión con Dios. Yo pregunto, ¿conoce usted al Dios al que le ha cantado hoy? ¿Tiene usted noción del Dios que usted le ha cantado hoy? Como para venir aquí simplemente de manera accidental y aparecer, hey, hola, qué bueno es saber
que aquella palabra de la Biblia que dice: y conoce Dios a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dar culto significa armonizar mi día, armonizar mi cotidianidad y ofrendarla como un acto de adoración a Dios, en el cual esa adoración tiene que ver con obediencia. Y déjeme hacer un punto de aquí aclaración. Hoy tengo demasiada gente que quiere que le demos todas las razones y las explicaciones sociológicas, psicológicas, teológicas de por qué tiene que obedecer a Dios. A usted no lo mandaron a preguntar por qué, solamente obedezca. ¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Y por qué tengo que hacerlo? Y por más razones que usted le dé, cuando un corazón no ha nacido de nuevo y cuando Cristo no es Señor de una vida, le cuesta entender las verdades de la obediencia que la palabra de Dios implica y demanda, mis hermanos y mis hermanas. Es armonizar mi vida y decir: voy a vivir mi semana, mis días en una completa adoración. Y la primera adoración que voy a dar es: voy a rendir mi voluntad a los principios, a lo que el reino de Dios demanda. Demasiadas gentes buscan razones para no hacer lo que tienen que hacer. Dar culto implica entonces, este culto implica venir aquí, que cuando Dios nos mire venir aquí, pueda levantar su dedo en aprobación y decir: ese que viene aquí ha estado en relación conmigo. Ese que está aquí ha estado conmigo. Esos que cantaron hoy no vinieron a aparecer aquí porque en este auditorio es muy lindo aparecer. Qué lindo es pasar aquí, cantar y ministrar. Esa estuvo cantándome a mí sola. Esa estuvo en el cuarto adorándome solo. Ese estuvo en la casa adorándome solo, sin 500 personas como auditorio. Ese me estuvo adorando. Ese que está ahí estuvo en la casa, en la plaza, en la oficina, donde sea, adorándome. Ahora viene a darle continuidad a su estilo de vida. Hoy es para que revise lo falso del culto que le hemos dado. Y entendamos que el culto está en relación con todo. Culto legalista, donde ponemos énfasis en reglas y regulaciones más que en la compasión y el amor hacia los demás. Cultos legalistas, falta de misericordia, sin conexión, donde el formalismo es lo primero. Mantener tradiciones por costumbre, sin un principio espiritual real, ignorando la relación personal con Dios y la adoración, que se convierte en un acto mecánico. A ver, anímese a hacer algo más que simplemente poner el botón de automático en este lugar. No es simplemente decir: voy a repetir las canciones que me sé. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que nos liberemos de todos estos aspectos tecnológicos y empecemos a vivir una adoración y una alabanza genuina, auténtica. Adoras a Dios, adoras y alabas a Dios con libertad. Con libertad. ¿Qué significa esto? También es subordinar mi voluntad a mi expresión de alabanza y de adoración a Dios. Esto significa que lo que yo quiera hacer para Él, lo voy a hacer. Y si es tirándome al piso, me voy a tirar al piso a adorarlo. Y si tengo que danzar porque yo siento el gozo del Señor, lo voy a hacer. Y si voy a tirarme a llorar, voy a llorar porque es lo que yo quiero hacer. Me voy a liberar de esos formatos y esos formalismos que me han estado impidiendo que yo disfrute esa plenitud y esa abundancia que emergen de un hombre y una mujer que entienden que el culto se le da a Dios con absoluta libertad. Con absoluta libertad. Es un culto, un falso culto es estar aquí y no estar en paz con alguien que está sentado aquí. Yo de verdad, y esto lo he dicho muchas veces, yo no sé qué van a hacer. Ahora le decía a alguien,
ahí en los comentarios, ahí en el lobby. ¿Sabe que yo, frente a lo que estoy viviendo hoy, he decidido poner el evangelio en el centro? Porque si me voy de este lado, le doy un puñetazo a alguien. Y si me voy de este, permito que la emocionalidad me domine en los aspectos donde la justicia y la coherencia deben imperar. O me convierto en un legalista o me convierto en un liberal. Entonces mejor me paro en el centro, aquí, para guardar mi corazón, para amar, para perdonar, para abrazar, para decir: no estamos en tiempos para hacer más que amarnos, construirnos, edificarnos, a fortalecernos y seguir adelante. Si yo no logro entender esto, ¿de qué me sirve el culto? ¿De qué me sirve el culto? Si yo tengo algo contra un hermano y una hermana, ¿de qué me sirve? De hecho, la semana pasada lo construíamos con todo respeto, y esta va a ser la salida para los que no apoyan a la iglesia financieramente en nada. Es que, pastor, tengo algo en contra suyo, por eso no doy, porque como la Biblia dice que no eches tu ofrenda si estás en problemas con un hermano, entonces adrede tienen problemas conmigo para no echar. Porque ustedes la saben todas. ¿Sabe qué dice la Biblia? Si usted tiene algo contra un hermano, no deposite su ofrenda antes de ir y pedirle perdón y arreglar algo con su hermano. Le dice a los casados: ¿sabe por qué sus oraciones no son contestadas? Porque tienen problemas conyugales, y cuando hay problemas conyugales las oraciones están estorbadas. Así que posiblemente por ahí está la cosa. A donde quiero ir con ese punto es: ¿de qué sirve un culto que no fomente la hermandad y el amor entre nosotros? ¿De qué sirve un culto que no fomente la reconciliación, los puntos de conexión entre nosotros? Sí, ciertamente no es lo mismo reunirme con 20, reunirme que con esta cantidad de gente, pero independientemente de eso, ¿saben qué, mis hermanos? Ya todos sabemos que cuando queremos ignorar a alguien sabemos cómo hacerlo. Ya todos sabemos cómo podemos hacer para hacer sentir mal al otro. ¿No sería más hermoso que en esta mañana el amor de Dios, el amor unificador de Dios, reconciliador de Dios, el amor perfecto de Dios nos inunde el corazón, y con ese hermano que tienes una diferencia pudieras terminar hoy abrazado, orando y diciendo: es que lo que está en juego es mi salvación? Se lo he dicho a gente aquí: ¿sabe qué? Aquí no se trata de tener razón, aquí la razón la tiene el evangelio. Porque razones para soltar la derecha la hemos tenido todos, pero el evangelio dice: abracen, perdonen, amen como yo los he amado. Ámense, sean uno como yo y el Padre somos uno. Así sean ustedes uno. ¿Está en paz usted con todos aquí? ¿O tendrá hoy usted que llegar y decirle: hermano, necesito que me perdone? Porque de nada, de verdad, de nada, la Biblia dice: vaya y aprendan lo que significa misericordia. Porque lo que le hace falta a mucha gente es mirar a su hermano con misericordia. No con lástima, con misericordia. Mirar a su hermano con empatía. Saber que su hermano lucha de muchas formas con otros asuntos personales, pero que juntos nos vamos a contribuir, juntos nos vamos a animar, juntos nos vamos a apoyar, juntos vamos a terminar esta carrera bien. En el nombre de Jesús. ¿Cuál es el culto que estamos dando? ¿Es un culto solamente por un ritual vacío, desconectado de la realidad? ¿Es un culto lleno de legalismos y de formalismos? ¿Es un culto con falta de misericordia? Y aquí entra el aspecto central del culto. Es un culto donde está coronado Dios como objeto de adoración. Es un culto donde todos aquí podemos reconocer que en medio de esta casa está el Señor, y que la invitación de Dios es a que lo adoremos a Él en espíritu y en verdad, con un absoluto entendimiento del Dios que estamos adorando.
Me llama la atención estos conflictos bélicos que hay ahora, por supuesto. Pero ¿sabe qué es lo que más me llama la atención? Que uno de ellos están dispuestos a morir por la causa y no les importa lo que tengan que pasar con tal de morir por el Dios que dicen tener. Y a nosotros nos duelen las rodillas cuando tenemos que arrodillarnos delante del Señor. Hay una desconexión en el corazón. Hay una desconexión. Hay una frialdad. Hay un conformismo que tiene que erradicarse de nuestro corazón para que Dios vuelva a ser el centro de mi culto, para que Dios vuelva a ser el objeto de mi adoración. Pero por supuesto, yo no puedo tener ninguno de estas virtudes y estos valores que he presionado hoy, que he dicho hoy, sin antes no reconocerlo a Él como Señor y el Salvador absoluto de mi vida. Termino porque quiero que oremos. ¿Cómo está la práctica de misericordia, de compasión entre nosotros? Ya saben las luchas que como organización tenemos para ayudar a la gente. ¿Cuántas luchas tenemos que aquí nadie ignora? Todo lo que hay que hacer por ayudar a la gente. Yo quiero seguir haciendo esto. Quiero seguir haciendo todo lo que tenga que hacer por ayudar a la gente, todo lo que tenga que hacer, porque no quiero que mi culto sea estorbado y que mi oración sea estorbada. Yo quiero que cuando Dios me mire a mí, me escuche orar, diga: ese es un hombre generoso, ese es alguien que pone en sintonía la misericordia y el amor con otros. Hoy es una mañana para reflexionar en este punto elemental. ¿Está haciendo mi culto falso? ¿Estoy siendo honesto con mi culto? ¿Estoy teniendo un culto solamente en automático, que llego y nada más digo, repito las canciones que me sé? Ya me conozco toda la estructura del culto, ya sé lo que va a pasar. Qué bueno que usted sabe lo que va a pasar. Cuánto desear a Dios que usted sepa lo que puede pasar en usted si usted le da lugar al Espíritu Santo que trabaje con usted. Hoy reconozcamos nuestra absoluta necesidad de volver y liberarnos de este culto falso y volvamos a la presencia del Señor con un absoluto arrepentimiento. Que corra la justicia y la misericordia, dice el Señor. Que corra la justicia y la misericordia. Vamos a amar a la gente, vamos a entregarla por ella. Y el último punto de esta reflexión de hoy, de esta prédica de hoy, es: mi culto está en sintonía con la forma en la que yo evangelizo y le hablo a otros acerca de la causa del evangelio. No podemos ir al Medio Oriente, pero usted puede empezar por su vecino. Usted puede empezar por su vecino, a hablarle de Jesús, a compartirle las buenas nuevas de salvación a otros. Es tiempo de que nosotros nos tiremos a amar y bendecir a la gente con el mensaje de esperanza, con el mensaje renovador que puede cambiar todas las cosas. Y máxime cuando estamos a las puertas del gran y glorioso día de nuestra redención absoluta, porque el Señor Jesús, el Señor viene pronto y viene por una iglesia limpia y sin mancha. ¿Les parece si damos un culto diferente? Que la próxima vez vengamos aquí a saber que lo que hemos vivido en la semana lo vamos a poner en práctica aquí. Que todo lo que hacemos durante la semana está en relación a un culto personal que yo estoy dando, a un culto familiar que yo estoy dando, a una celebración espiritual que estoy dando. Y cuando vengo aquí, los ojos de Dios están agradados de ver a un hombre y una mujer que han vivido como discípulos de Jesús, siendo generosos. Y recuerde algo, de eso hablaremos en los próximos días. Tu generosidad con Dios es un acto de adoración también. Porque si usted sabe que tiene que hacerlo y no lo hace, también le es pecado. Y de la forma en la que administramos nuestros recursos en función de los demás, también significa un acto de oración para con Dios.